Imagina una Nueva York donde la obesidad era una rareza, una ciudad donde las cinturas eran más estrechas, la ropa caía de forma natural sobre cuerpos más ligeros y la persona promedio pesaba considerablemente menos que hoy. No es nostalgia romántica ni un recuerdo exagerado en la década de 1970. Los neoyorquinos eran realmente más delgados, más activos y de cierta manera más conectados con una forma de vivir que hoy parece imposible, incluso de imaginar. Pero ¿cómo era posible que hacía que la población de una de las ciudades más estresantes y caóticas del mundo se mantuviera tan magra, sin academias modernas, sin dietas milagrosas, sin aplicativos de contagem de calorías y nem mesmo sin la obsesión por el fitness que domina la cultura contemporánea? Para entender la verdad, necesitas entrar, aunque sea por un instante, en una cocina neoyorquina de los años 70. En aquellas décadas, los ingredientes no llegaban en cajas coloridas ni envoltorios brillantes. Eran alimentos que tu abuela reconocería al instante. Las comidas eran hechas desde cero, no porque era más saludable, sino porque era lo normal. Los supermercados estaban en una guerra silenciosa contra las bodegas de barrio, y aún no habían sido invadidos por estantes repletos de snacks ultraprocesados. Las familias compraban un pollo entero en un carnicero del vecindario, verduras aún cubiertas de tierra de granjas locales y leche fresca entregada cada mañana en botellas de vidrio. Las cenas congeladas existían, sí, pero no dominaban la mesa ni eran consideradas un sustituto real de un plato hecho en casa. Eran una curiosidad, no un estilo de vida. El concepto de comida ultraprocesada ni siquiera existía en el vocabulario diario. No era un peligro, no era una preocupación, simplemente porque no formaba parte del cotidiano. Las comidas listas representaban menos del 5% del mercado alimentario. El McDonald's, ese recién había abierto sus primeras sucursales en Nueva York a inicios de los años 70, y el fenómeno de la conveniencia industrial que transformaría la alimentación estadounidense apenas acababa de nacer. Hasta entonces, la cocina exigía habilidades reales, tiempo real y esfuerzo real, lo que naturalmente limitaba el consumo excesivo. Cocinar te hacía moverte, y comer comida real, hecha con ingredientes simples, mantenía a los cuerpos más livianos sin que nadie necesitara contarlo. Pero la alimentación no era el único factor. La vida cotidiana en los años 70 no incluía membresías de gimnasios porque no había necesidad de ellas. La rutina diaria ya era un ejercicio constante. Nueva York era, ante todo, una ciudad caminable. Apenas el 55% de los hogares poseía un vehículo en 1975. La mayoría de las personas iba caminando al trabajo, a la escuela, a las tiendas, al metro, a los parques y de regreso a casa. No lo llamaban actividad física, lo llamaban vida. Las fábricas en el Bronx y Queens empleaban a miles de trabajadores que pasaban horas levantando, ensamblando y moviéndose. Las secretarias subían y bajaban escaleras, entregando documentos entre pisos. Los empleados de tiendas pasaban turnos enteros de pie. Hasta el trabajo de oficina exigía movimiento, caminar a otras áreas del edificio, ir al archivo, buscar papeles, cruzar departamentos. La economía de servicios sedentarios, que hoy domina el país, aún no existía. Y la vida urbana obligaba a las personas a permanecer en movimiento. Los niños vagaban libremente por los vecindarios, inventaban aventuras en parques, construían fuertes, andaban en bicicleta hasta el anochecer y quemaban energía sin que nadie lo llamara actividad física infantil. Era simplemente ser niño. 3 canales de televisión y la ausencia total de Internet significaban pocas razones para quedarse sentado todo el día. El entretenimiento exigía salir de casa, caminar, explorar, moverse. Las porciones también eran radicalmente diferentes. Los platos de los años 70 chocarían a los clientes modernos por su tamaño modesto. Una comida estándar consistía en unos 85 gramos de carne, una porción de papas y una ración de verdura. No había montañas de comida, ni refilles infinitos, ni hamburguesas del tamaño de un plato entero. El fenómeno del supersizing americano estaba apenas comenzando a emerger. La inflación golpeó fuerte en 1974, alcanzando el 11%,
y las familias tenían presupuestos estrictamente planeados. Nada se desperdiciaba. Los ingredientes eran estirados a lo largo de varias comidas. Las segundas porciones no eran automáticas. Y las madres repetían un mantra diario a no desperdicies comida. El consumo de azúcar también era diferente. Los refrescos eran un lujo ocasional. Las máquinas de venta automática no estaban en cada cuadra ni en cada escuela. Muchas familias permitían que los niños bebieran soda solo en fiestas de cumpleaños. El pan no tenía la cantidad absurda de azúcares añadidos que ahora son estándar. Los cereales no estaban disfrazados de postres. El yogurt venía natural o levemente endulzado, no cargado con jarabe de maíz de alta fructosa. El neoyorquino promedio consumía cerca de 80 libras de azúcar al año, en contraste con las más de 130 libras actuales. La televisión tampoco tenía el mismo poder que hoy. ABC, NBC y CBS cerraban su transmisión durante la madrugada, y las pantallas quedaban en negro hasta la mañana siguiente. No existía la posibilidad de quedarse viendo series sin parar durante horas. La mayoría de las familias poseía un solo televisor, así que los niños no podían encerrarse en sus cuartos para pasar la tarde frente a una pantalla. Si no había nada interesante, simplemente apagaban el aparato y salían. La vida no podía ser vivida sentado. La estructura misma de Nueva York hacía imposible un estilo de vida sedentario como el actual. La ciudad fue diseñada para caminar. Las estaciones de metro exigían subir y bajar escaleras, caminar hasta las salidas y moverse entre largas distancias bajo tierra. El tráfico hacía que conducir fuera un dolor de cabeza. Así que caminar era más práctico y más rápido. Las compras de supermercado implicaban cargar bolsas pesadas de regreso a casa, convirtiendo una simple compra en un ejercicio cardiovascular sin que nadie lo percibiera así. Y mientras hoy, la mayoría de nosotros vive rodeado de comodidad, en los años 70, cada aspecto de la vida exigía un mínimo de esfuerzo físico al lavar ropa, cocinar, limpiar, transportar cosas, trabajar de pie, subir escaleras. Actividades que hoy consideramos insignificantes eran, en aquel entonces, inevitables y diarias. Cada una de ellas quemaba calorías, fortalecía músculos y evitaba que el cuerpo acumulara peso. Cuando observamos todo eso en conjunto, la respuesta se vuelve clara. Los neoyorquinos no eran delgados porque seguían dietas o porque tenían más disciplina. Eran delgados porque vivían en un mundo estructurado para el movimiento, para la cocina real, para la vida fuera de casa. Un mundo donde la comodidad aún no había reemplazado todas las oportunidades naturales de usar el cuerpo. Un mundo que dejamos atrás pieza por pieza, sin notar lo que estábamos perdiendo. Para comprender realmente por qué los neoyorquinos de los años 70 mantenían una figura tan delgada sin intentarlo, es necesario observar cómo funcionaba la maquinaria diaria de la ciudad. Los trabajos, los desplazamientos, la economía, los hábitos sociales, el modo en que la gente se relacionaba con la comida, con el tiempo libre, con el cuerpo y con el espacio urbano. Todo, absolutamente todo, estaba configurado para generar movimiento, para exigir esfuerzo físico, para mantener un ritmo de vida que hoy parecería duro, pero que entonces era simplemente normal. La ciudad entera era, sin saberlo, un enorme gimnasio involuntario. El sector manufacturero, por ejemplo, aún tenía un peso monumental en la economía neoyorquina. Más de 2 millones de personas trabajaban en fábricas en toda el área metropolitana. Eso significaba turnos enteros de pie, ensamblando piezas, cargando materiales, empuxando carros metálicos, moviendo cajas pesadas, martillando, soldando, reparando. Nada de esto estaba automatizado, nada era ergonómico, nada estaba diseñado para conservar energía. El cuerpo era la máquina, el músculo era la herramienta. Miles de calorías eran quemadas simplemente cumpliendo las horas de trabajo. Los trabajadores de los muelles cargaban barcos, manejaban grúas manuales, arrastraban cuerdas y cadenas gruesas. Subían rampas y bajaban a las bodegas. Los obreros de la construcción levantaban ladrillos, mezclar cemento, trepaban por andamios estrechos, movían acero mientras construían rascacielos con métodos que dependían principalmente de la fuerza humana. Hasta las secretarias,
que hoy pasarían horas frente a una computadora. Recorrían oficinas enteras llevando documentos, archivando papeles en estantes altos, subiendo escaleras para entregar telegramas o correos internos. Las tiendas no tenían sistemas automáticos de inventario, lo que obligaba a los empleados a subir y bajar escaleras, mover cajas del depósito, reponer mercancía manualmente. El simple acto de trabajar, independientemente del empleo, ya implicaba quemar una cantidad considerable de energía. Las casas tampoco ofrecían descanso sedentario. Las tareas domésticas requerían un esfuerzo real. Al lavar ropa significaba frotar tejidos pesados y colgarlos para secar. Cocinar desde cero demandaba horas de preparación. Cortar, mezclar, limpiar. Aspiradoras más primitivas eran pesadas. Los pisos se fregaban a mano. Las compras de supermercado implicaban caminar varias calles cargando bolsas llenas. Cada aspecto de la vida cotidiana mantenía a las personas en movimiento constante. La cultura peatonal en Nueva York florecía de una manera casi inconcebible para los estándares actuales. Las calles de Manhattan bullían de peatones a todas horas. Los niños caminaban solos a la escuela desde edades muy tempranas, confiando en la seguridad relativa de los vecindarios y quemando energía sin que nadie se preocupara en llamarlo actividad física. Los trabajadores caminaban al metro, cambiaban de tren, subían escaleras mecánicas que a menudo estaban averiadas, cruzaban calles, llegaban a edificios lejanos. Los paseos dominicales con la familia eran comunes a familias enteras. Recorrían Central Park o Prospect Park como forma de ocio natural. Las distancias que hoy consideraríamos imposibles sin un vehículo eran recorridas a pie sin cuestionamiento alguno. Las familias se organizaban alrededor del transporte público y de la propia fuerza física. Comprar comestibles implicaba cargar peso. Visitar a un amigo requería caminar. Ir a un bar, a un centro comunitario o a una iglesia significaba desplazarse físicamente. Esa simple realidad de que todo requería moverse mantenía las calorías bajo control sin la menor intención de hacerlo. Las comidas fuera del hogar eran excepciones, no rutinas. Comer en restaurantes se consideraba un lujo para ocasiones especiales en cumpleaños, aniversarios, celebraciones importantes. La mayoría de las familias de clase trabajadora apenas pisaba un restaurante. La comida china para llevar, las pizzerías y algunos locales de hamburguesas existían, pero representaban indulgencias ocasionales, no la base alimentaria de la semana. La proliferación de comida rápida, entregas a domicilio y cadenas enormes todavía no había tomado la ciudad. Pedir comida porque uno estaba cansado no era una opción tan disponible. Cuando las personas no querían cocinar, hacían sándwiches, huevos o sopas rápidas, todas sustancialmente menos calóricas que las comidas de restaurante actuales. Y esta diferencia lo cambia todo. Una sola comida de restaurante puede tener el doble o triple de calorías que una casera. Al evitar comer fuera como hábito, los neoyorquinos naturalmente consumían menos grasa, menos azúcar y porciones menores. La tentación de la comida preparada era mínima, lo cual evitaba que las personas cedieran a la conveniencia calórica que hoy domina cada esquina. La estructura misma del mercado alimentario prevenía el exceso. La vida social tampoco estaba centrada en el sedentarismo. La gente vivía afuera, en las calles, en los parques, en los centros comunitarios. Los jóvenes se reunían en salones de baile. Las ligas de bolos estaban llenas. El teatro amateur era común. Los bares y clubes actuaban como puntos centrales de encuentro, donde bailar o permanecer de pie durante horas era parte natural de la experiencia. Las citas románticas incluían caminar por la ciudad, patinar sobre hielo, bailar disco durante toda la noche, asistir a conciertos donde no existían sillas cómodas ni zonas de descanso continuo. La interacción humana exigía presencia física. Cada relación implicaba movimiento. Las comunidades eran locales, cercanas. Los vecinos se conocían entre sí, se visitaban sin necesidad de planificar semanas antes, y esas visitas eran caminadas. Las reuniones escolares y los eventos comunitarios requerían presencia física, así que las personas se desplazaban a pie hasta los lugares designados. Mantener relaciones sociales implicaba moverse, ir, venir, estar en constante tránsito entre espacios reales. No existían los mensajes instantáneos ni las conversaciones digitales.
El cuerpo era la herramienta de conexión. Los niños vivían en un mundo completamente diferente. Las calles y parques pertenecían a la infancia. Los adultos no supervisaban cada minuto. Los niños salían después del desayuno y volvían cuando las luces de la calle se encendían. Construían fuertes, jugaban a la pelota, escalaban árboles, corrían por todo el vecindario, exploraban terrenos baldíos, inventaban juegos físicos constantemente. Los videojuegos eran una novedad limitada a los salones recreativos, y los computadores domésticos todavía no existían. El aburrimiento no significaba mirar una pantalla, significaba salir afuera y buscar algo que hacer. La infancia estaba naturalmente anclada al movimiento, no al sedentarismo. La dieta también estaba profundamente influenciada por la economía. En los años 70, la comida representaba alrededor del 25% del presupuesto familiar en comparación con el 10% actual. Esto hacía que los ingredientes fueran utilizados con cuidado, que las porciones fueran moderadas, que el desperdicio de comida fuera impensable. La carne era costosa, así que se servía en cantidades pequeñas. Las frutas frescas eran consideradas un lujo. La crisis del petróleo de 1973 interrumpió cadenas de suministro y generó apagones y escasez temporal. Eso reforzó hábitos alimentarios de moderación. Cada ingrediente tenía valor. Las sobras se transformaban en nuevos platos. Los huesos se convertían en caldos. El pan duro se convertía en budín. En nada se tiraba. Cuando la comida es cara, se come menos. Cuando se come menos, se gana menos peso. Todo esto se suma a una verdad profunda. El diseño entero de la vida en Nueva York hacía imposible la inactividad física. No era necesario proponerse mantenerse en forma. No existían metas de pasos. No había relojes inteligentes. No había obsesión con el gimnasio. Existía simplemente una ciudad que obligaba a que el cuerpo fuese la herramienta principal para vivir. Una ciudad que quemaba calorías sin pedir permiso. Una ciudad que moldeaba cuerpos más magros porque el movimiento no era algo añadido. Era la base de la existencia. Cuando observamos todos los elementos que componían la vida en Nueva York, durante la década de 1970, emerge una revelación contundente en nada. En aquel mundo estaba diseñado para promover el sedentarismo. Por el contrario, cada aspecto de la vida urbana, desde la economía hasta la cultura, desde la infraestructura hasta los hábitos sociales, producía un movimiento constante y natural. Y ese movimiento, combinado con una alimentación basada en ingredientes simples y con una oferta limitada de calorías baratas, formaba un entorno en el que la delgadez no era una meta, era una consecuencia inevitable. Los desplazamientos diarios, por ejemplo, actuaban casi como una sesión obligatoria de ejercicio para los trabajadores. La ciudad vibraba en horarios irregulares, con turnos escalonados que llenaban autobuses y vagones del metro con multitudes en movimiento permanente. Caminar hasta la estación, bajar escaleras, esperar de pie, subir de nuevo a la superficie, caminar varios bloques adicionales, atravesar calles abarrotadas, repetir el ciclo al regreso en cada viaje al trabajo, implicaba una secuencia de actividades físicas que hoy serían equivalentes a una caminadora, una sesión de steps y una clase ligera de aeróbicos. Incluso quienes usaban transporte público incorporaban grandes cantidades de actividad física sin notarlo. Los torniquetes estaban ubicados lejos de las entradas. Las plataformas no siempre contaban con escaleras mecánicas, y los trenes se sacudían de manera brusca, exigiendo equilibrio y tensión muscular. La hora pico significaba estar apretado entre otros pasajeros, sosteniéndose en barras metálicas, haciendo fuerza para mantenerse de pie. La arquitectura del transporte urbano obligaba al cuerpo a trabajar. Aquellos que no utilizaban el metro caminaban distancias enteras. Por increíble que parezca, muchas personas recorrían varios kilómetros diarios solo para desempeñar tareas ordinarias, sin automóviles propios, ya que aproximadamente la mitad de las familias no tenía uno. La vida se organizaba alrededor de las piernas, no de motores. La congestión del tráfico, lejos de ser solo un problema, también era un recordatorio constante de que caminar era más eficiente. El tiempo invertido en desplazarse era, sin darse cuenta, tiempo invertido en quemar calorías. La propia estructura económica de la ciudad reforzaba la delgadez. La inflación,
La crisis del petróleo, los salarios ajustados y el alto costo de los alimentos generaban una relación de respeto con la comida. En muchas familias, comer era un acto profundamente consciente. Se servían porciones pequeñas, se aprovechaba todo, se planificaban las comidas con cuidado. Las grandes cantidades de comida eran un lujo que pocos podían permitirse. No existía la cultura de los refrigeradores repletos de snacks. Los dulces eran centavos ganados con esfuerzo. Los refrescos, un premio ocasional. La moderación no era una elección, era un hábito impuesto por la realidad económica. El consumo de azúcar se mantenía bajo de manera natural, pues la industria alimentaria aún no había descubierto su fórmula mágica: añadir azúcar a todo para incrementar las ventas. Los refrescos no eran omnipresentes. Los cereales no eran postres disfrazados. El pan no venía endulzado ni repleto de aditivos. El yogur era simple. Los dulces se compraban en pequeñas cantidades en tiendas locales. Las golosinas eran tratadas como rarezas, no como parte del día a día. Eso reducía picos de hambre, evitaba antojos constantes y mantenía el metabolismo en un ciclo más equilibrado. La televisión tampoco había moldeado cuerpos sedentarios como lo hace hoy. Solo existían 3 canales principales y todos terminaban su transmisión por la noche, dejando las pantallas en negro hasta la mañana siguiente. La idea de una maratón interminable de series era inconcebible. Las familias se sentaban, veían un programa o dos, y luego apagaban el televisor. Las tardes no desaparecían entre episodios consecutivos. Los niños no podían esconderse en sus cuartos a consumir horas de pantalla, porque normalmente había un solo aparato en el hogar. Si la programación no interesaba, se buscaban otras actividades al leer, visitar vecinos, caminar, jugar. El entretenimiento era físico, no digital. Y aquí surge otro punto crucial: el aburrimiento era un motor de movimiento. Cuando no había nada que hacer, se salía de casa. Cuando no había entretenimiento pasivo, las piernas se ponían en marcha. Cuando no existían aparatos que llenaran cada minuto libre con estímulos, el cuerpo era la herramienta principal para llenar el tiempo. Este factor tan invisible y tan poderoso se perdió casi por completo en la era moderna. La vida social también conspiraba para mantener a los neoyorquinos delgados. Las interacciones humanas estaban ligadas a la presencia física. Las personas asistían a reuniones escolares, eventos comunitarios, servicios religiosos, clubes, ligas deportivas, centros juveniles, salones de baile. Cada encuentro exigía desplazamiento corporal. Los jóvenes caminaban hasta las casas de amigos, se reunían en parques, viajaban en metro para salir a bailar. Las parejas salían a patinar, a escuchar música en vivo, a recorrer la ciudad. La experiencia social estaba entrelazada con la actividad física. No había quedadas sedentarias frente a una pantalla. No existía el concepto de socialización sin movimiento. Hasta el simple acto de buscar información exigía caminar para obtener noticias. Había que ir al kiosco a comprar un periódico. Para buscar un libro, había que visitar la biblioteca. La vida entera estaba impregnada de pequeños desplazamientos que hoy parecen insignificantes, pero que en conjunto representaban una enorme diferencia metabólica. La salud y la delgadez tampoco estaban asociadas al culto al cuerpo. No era una meta buscada. Los neoyorquinos de los años 70 no contaban calorías, contaban monedas no, comparaban macros, comparaban precios. No vivían para entrenar. Vivían para sobrevivir en una ciudad exigente que los empujaba sin descanso a moverse. No necesitaban dietas porque no existían las tentaciones modernas. No necesitaban gimnasios porque la ciudad entera era un escenario de esfuerzo continuo. Mucho antes de que la tecnología transformara la vida cotidiana en un flujo constante de comodidad. Nueva York era una ciudad que obligaba al cuerpo a ser protagonista. La vida cotidiana era un equilibrio permanente entre esfuerzo y recompensa, entre actividad y descanso, entre cocinar y consumir, entre caminar y llegar. Y ese equilibrio, sin que nadie lo notara, moldeaba cuerpos más delgados. Con el tiempo, la tecnología avanzó, los alimentos ultraprocesados se propagaron, los trabajos se volvieron sedentarios, las pantallas colonizaron el ocio,
Los carros se volvieron imprescindibles, los restaurantes se multiplicaron, las porciones crecieron y la actividad física natural descendió a niveles mínimos. Pero en los años 70, ninguno de estos cambios había ocurrido todavía. Los neoyorquinos eran delgados porque vivían en un mundo que no les daba otra opción. Un mundo donde la caminata reemplazaba al automóvil, la cocina reemplazaba la comida rápida, los juegos físicos reemplazaban a las pantallas, la interacción humana reemplazaba los mensajes instantáneos y las manos reemplazaban a las máquinas. Un mundo donde la gasolina era cara, la comida era valiosa, el tiempo era físico y el cuerpo era la herramienta principal para navegar la vida. El secreto, al final, nunca fue un secreto. Era un estilo de vida completo, una estructura social, económica y cultural que mantenía el cuerpo humano en movimiento constante. Una forma de existir que hemos abandonado, pedazo por pedazo, mientras abrazábamos la comodidad. Y es precisamente esa comodidad la que ha ampliado nuestras cinturas, debilitado nuestros músculos, alterado nuestra relación con la comida y transformado un cuerpo naturalmente delgado en una excepción. La historia de los neoyorquinos de los años 70 revela algo profundo. El cuerpo humano no fue diseñado para la inmovilidad moderna. Y ellos no eran delgados porque hacían algo extraordinario. Eran delgados porque vivían en un mundo extraordinariamente diferente. Un mundo que, en gran parte, ya no existe.